Queridos amigos, muy, pero muy buenas noches en este jueves. Hoy, Momentos Místicos, se viste de gala con una invitada espectacular, pero antes de todo, Jaime Smith les da la bienvenida. Un saludo muy cordial a todas las personas que jueves a jueves nos acompañan, nos regalan su presencia y nos dan mucha atención. Siempre recibimos y agradecemos todos los mensajes post programa, los comentarios y las inquietudes. Hoy agradeciendo mucho para empezar a Evolución RFG Online, que es la gestora, la productora de este momento místico que sale al aire todos los jueves. La transmisora principal, igual un agradecimiento y saludo a todas las colegas que nos retransmiten, como a la coalición de medios digitales AYU Comunicaciones, a 593 Citizen, a Comunisur en Bolivia, saludos hermanos bolivianos, también al Grupo Constructor Social, una gran organización acá en Ecuador. También tenemos el agrado de a la plataforma cívica Nueva Sociedad, Juntos, Organización Ciudadana, a Publicarte en la ciudad de Loja, la Centinela del Sur, un abrazo, saludos para allá. También a la Red Joven, ¿por qué no? A Tu Imagen Cuenta y Voces de Milano en Italia, quienes se encargan de reproducirnos para el viejo continente. Hoy tenemos precisamente un tema un poco diferente. Todos ustedes saben que nuestro programa siempre se ha caracterizado por ir a la parte espiritual, al despertar de la conciencia, a eso más allá a lo que generalmente no le ponemos atención. Pues hoy tenemos algo bastante revolucionario, tan ancestral y tan viejo como nuestra identidad, como nosotros mismos. ¿Sí? Y nos acompaña, gracias por tu presencia, María Amaru, quien nos va a hablar largo y vamos a tener este programa y uno más para hablar sobre el cacao. Yo, yo pensaba que sabía algo de cacao, pero visitar, conversar y hablar con María es una experiencia aparte, porque uno va a encontrar muchas cosas nuevas. Vas a ver en realidad qué hay atrás de esa taza de chocolate de cacao que nosotros podemos tomar, que creemos buena y de la que no también. María, muy buenas noches, bienvenida a esta tu casa, un gusto tenerte aquí. Muy buenas noches, Jaime. Muchísimas gracias por la invitación. Es para mí un gusto en realidad hablar de esta medicina que, como bien describes, resuena en nuestros huesos, en nuestra sangre, no solo como ecuatorianos, pero como nativo ecuatorianos. Es una medicina que nos da mucha identidad y siempre que hablo del cacao me emociona mucho, así que con todo gusto, esta y la siguiente sesión también. Perfecto, muchísimas gracias nuevamente por tu visita. Quiero poner un pequeño antecedente a todos ustedes, queridos amigos. María es ecuatoriana, pero ha vivido mucho tiempo en Escocia. Es una ingeniera química que ha dedicado gran parte de su vida a este tema del cacao sagrado. Entonces, vamos a empezar paso a paso a adentrarnos en este enorme y hermoso tema. Es algo que yo lo vengo siguiendo desde el año 2000, más o menos, aprendiendo mucho en el campo, pero ahora estoy en una compenetración y en una complementación con la parte sagrada espiritual de esta hermosa planta, que es tan noble, tan agresiva y tan... María, para empezar, yo algo he dicho, me gustaría que abundes un poco en detalles de tus antecedentes. Por supuesto, muchísimas gracias, Jaime. Me gustaría compartir que yo llego al camino de las plantas medicinales y bueno, en realidad no solo al camino de las plantas maestras, sino a la ingeniería química como tal, en un intento de sanarme a mí misma. Entonces, mi padre biológico, él es médico, médico con una perspectiva y educación occidental. Entonces, desde que yo era muy pequeña, más o menos desde los 5 años, a mí me diagnosticaron que mis hormonas no podrían producir nunca
una cantidad normal de hormonas de crecimiento, hormonas sexuales, hormonas de todo tipo, ¿no? Entonces, yo fui medicada desde muy, muy joven. Cuando yo cumplí 18 años, yo tenía mucha curiosidad de cómo funcionaba esto, cómo funciona nuestro sistema, cómo es posible que la naturaleza que es tan perfecta, que es tan bella, tan sincronizada, tan funcional en todo sentido, geométricamente, químicamente, alquímicamente, funciona todo el universo en conexión. ¿Cómo es posible que no haya una forma en la cual podamos ser o yo pueda ser, no era mi pregunta constantemente, ¿cómo puedo yo dejar de ser dependiente de cualquier tipo de inteligencia artificial? Porque obviamente si lo observamos de un punto de vista de la física cuántica, todo es lo mismo, todo es la misma materia, todo es la misma conciencia que se está expandiendo, que está teniendo una experiencia. Sin embargo, sí podemos también distinguir cosas que son hechas de forma orgánica, natural, que emergen de la pura conciencia de nuestra madre tierra, planeta. Y también aquellas cosas que son elaboraciones ya de un ser humano, de una conciencia, que obviamente es la extensión de este planeta, pero que es un rayito de ese sol tan grande, ¿no? Que somos nosotros, somos solo un rayo de esta conciencia. Entonces ahí es cuando me surge este llamado de seguir ingeniería ambiental. En realidad yo me inscribí a ingeniería ambiental originalmente, pero después en toda esta búsqueda de independencia de la inteligencia artificial, de los medicamentos, drogas, en realidad desde un punto de vista químico, los medicamentos que compramos en la farmacéutica son drogas simplemente, así como otras cosas que ya hablaremos más adelante, el azúcar, sustancias químicas que en realidad generan alteraciones dentro de nuestro sistema. Entonces yo me di cuenta que la ingeniería ambiental era simplemente una rama de este mundo que es la ingeniería química. Entonces, bueno, a mí me apasiona muchísimo cómo funciona el universo, cómo funcionan las cosas. Decidí cambiarme a ingeniería química, yo me gradué de ingeniería química, pero durante más o menos 6 meses, 8 meses, yo viajé a hacer un intercambio en Inglaterra, ya casi cuando me estaba graduando. Y ahí sentí este llamado muy, muy fuerte. En realidad las plantas llegan. Así llegó una planta maestra que también me ha acompañado muchísimo. Yo tengo una especialidad en cannabis medicinal también. Y esta planta maestra llegó cuando yo tenía mis 20 años. Entonces, cuando uno empieza a relacionarse con una planta maestra, pasa algo muy mágico que no pasa cuando obviamente estamos interactuando con una sustancia artificial como les describo. Y es que esta planta, esta conciencia, va a tener una inteligencia propia. Entonces, para mí eso ha sido algo muy, muy tangible a lo largo de los años. Yo ya me gradué hace más de 5 años, entonces en realidad es muy obvio para mí poder observar cómo, si bien es cierto, hay muchas formas de estas sustancias químicas que pueden ayudar a la expansión de conciencia, este proceso evolutivo que estamos atravesando como humanidad. Y bueno, hablo del LSD, MDMA, sustancias que ya están alcanzando legalidad también en varios países, que ya se están creando también con estos fines únicamente terapéuticos. Esta inteligencia siempre va a ser una inteligencia artificial que no va a poder reemplazar lo que nace de forma orgánica y natural de la conciencia madre, ¿no? Que es nuestro planeta. Entonces, bueno, así en este camino de autodescubrimiento fueron llegando una a una estas maestras hermosas. Llegó la abuela ayahuasca, llegó San Pedro, y poco a poco yo empecé a tomar ese camino hasta que, bueno, después de que llegó la Santa María, es el nombre espiritual de la planta de cannabis, yo ya no volví a tomar ningún medicamento como Eutirox, yo tomaba mucho omeprazol. Y es interesante ver cómo imagínate una niña de 5 años tan medicada que tienes que darle un protector gástrico. O sea, no hace mucho sentido ya cuando lo observamos desde afuera. ¿Cómo puede ser posible que tengamos que proteger nuestro estómago de medicamentos? Entonces, bueno, en esa búsqueda de independencia, yo ya llevo muchos años, no tomo nunca medicamentos, es gracioso, yo soy ingeniera química. Yo trabajé también un tiempo para Brown Medical, es una farmacéutica alemana.
aquí en el Ecuador y bueno, tengo así algunas experiencias en control de calidad, he trabajado también en tratamiento de aguas, me interesa mucho la parte ambiental, pero todas estas aristas que en realidad se centraban en la sanación de mi sistema, la reconexión con mi energía femenina, masculina, yo por todos estos desbalances desde muy joven, tenía mucha desconexión con mi cuerpo. Entonces las plantas me llevaron a poco empezar a reconectar con ese sentir, que es en realidad el camino de esta planta tan bonita que nos trae a esta conversación, el camino del sentir. Permitirnos atravesar y transitar todo aquello que hemos experimentado en nuestra vida desde un punto, ya no desde la identificación, no desde el juicio, sino desde un punto de vista desde la compasión. Entonces, bueno, más adelante yo estudié un masterado en estudios de mindfulness y han sido muchos estudios, muchas especializaciones, cursos que han sido muchas bendiciones en realidad, muchas bendiciones que ahora yo amo compartir con el mundo. Yo ya soy terapeuta a tiempo completo. Hace más de 7 años yo comencé haciendo terapia de Reiki, soy maestra Reiki también. Tengo algunas cosas que van complementando lo que ahora es en realidad mi trabajo con las plantas maestras, que es en realidad lo que a mí me apasiona, lo que a mí me ha sanado y lo que yo me siento muy llamada a compartir para que otras personas también puedan liberarse de estos sistemas de opresión, ¿no es cierto? Que en realidad nuestra humanidad está despertando, a que hemos vivido dentro de estos por mucho tiempo. Entonces, bueno, ese es como un poco el resumen. De ahí algo súper importante es Ayapacha. Ayapacha es mi empresa, es mi comunidad. Ayapacha es una comunidad que se forma totalmente alrededor de la medicina del cacao. La medicina del cacao, como introducción pequeña, ya vamos a hablar todo acerca del cacao, es una medicina, una planta maestra que pertenece al Ecuador, a las zonas ecuatoriales, a las zonas centrales. De nuevo, a través de la alquimia observamos estos como diseños perfectos del universo, que algo viene del centro para sanar el centro del ser humano también. Entonces tiene mucho sentido que el Ecuador sea ese punto originario del cacao. Entonces, ha sido una planta que a mí me ha llevado muchísimo a especializarme en la comprensión del sistema nervioso. Y inspirada en todo esto, fundo Ayapacha Cacao, que es mi marca de cacao ceremonial. Y claro, ha sido también un proceso que ya te contaré lo que tenga que fluir, pero ha sido un proceso de despertar también a todas las capas de distorsión que guarda esta industria, que es la industria del chocolate, y que todo esto no es un tema nuevo, o sea, es un tema nuevo que le llamemos ceremonial y que se está haciendo como un boom gracias a las redes sociales también. Pero en realidad el cacao se origina en el Ecuador hace más de 4.000 años, en la cultura mayo chinchipe marañón por Zamora Chinchipe. Entonces, bueno, esa es como una pequeña introducción. Y sí, súper honrada de estar aquí nuevamente en el Ecuador. Vengo a vivir un tiempo más largo a los 5 años. Ajá. Y antes de estos 5 años, pues me encontraba viajando, creando esta empresa que poco a poco se ha ido formando y que en realidad el propósito de esta empresa es crecer con las personas que trabajan en directa conexión con el cacao. Entonces, nuestro cacao es un cacao totalmente ancestral, fino de aroma, solo trabajamos con estas especies y viene de esmeraldas. Entonces, bueno, esa es una pequeña gran introducción de todo este trabajo. Muchísimas gracias, mi querida María. Amigos, creo que si pudiera ver a través de esta pantalla, estaría viendo a muchos de ustedes con la boca abierta todavía. Yo que ya la he oído, sigo asombrándome cada vez más de lo que escucho. Y sí, es una perspectiva diferente, una perspectiva nueva. Hay muchos países, México, Venezuela, hablan de tener el mejor cacao, de ser el más antiguo. Y las tradiciones mayas son muy, muy profundas en cuanto al tema de cacao. En Venezuela, si bien es cierto, no hay tanto misticismo, por decirlo de alguna forma, pero también hay mucho culto al cacao, al menos en la zona selvática del río Orinoco, donde tienen un cacao de muy, muy alta calidad.
Entonces, a pesar de todas estas reclamaciones del origen del cacao, pues como decía María, sí, están documentados y certificados vestigios de presencia de cacao en el Ecuador de más de 4.500 años, y eso nos da una gran identidad. Es importante saber, y muchos de nosotros que ya hemos compartido momentos místicos, estamos casi en 2 años y algo de programas, hemos hablado de tema geometría sagrada, del funcionamiento del universo, y la forma del cacao en cualquiera de sus especies o versiones guarda una simetría y guarda un formato completamente acorde a figuras y a diseños de la geometría sagrada, dándonos también una confirmación del origen divino y de lo que puede hacer esto. También mencionó María de forma muy importante el tema de la física cuántica, que luego lo analizaremos y hacer. Yo siempre me refiero, y ustedes ya me habrán escuchado en varios programas, el eslogan de los tres mosqueteros, todos para uno y uno para todos, y eso es lo que somos en este universo realmente. Esa es una frase quizá de las más antiguas, pero de las más ciertas que se han dicho, todos para uno y uno para todos. Entonces, esa interacción entre plantas, entre personas, siempre lo que hace es afinar, porque siempre de la unión de dos sale una frecuencia nueva, común a esas dos personas, o a la elevación o disminución de la vibración personal de cada uno. Y eso nos afecta. En este caso, las plantas, tanto como la abuela ayahuasca o como la taita San Pedro, el abuelo San Pedro, o el cacao, sirven precisamente para ayudarnos a buscar ese camino de elevación de nuestra vibración. Entonces, creo que es un pequeñito resumen de la hermosa historia. Muy pocas veces ustedes, queridos amigos, podrán escuchar que el testimonio de una terapeuta sea basado en un... Lo viví, no me lo contaron, yo lo viví, yo sané, yo me sané, tenía tal enfermedad. Entonces, ya no estamos derivando a terceros la responsabilidad de lo que estamos diciendo. Estamos hablando de una experiencia propia de cada uno de nosotros respecto a lo sucedido. Y eso, más allá de la credibilidad, porque también un consejo de siempre, no nos crean, no me crean a mí, no le crean a María, investiguen. María está donde está porque nunca creyó y porque investigó y estudió y está atrás, atrás, y cada día queremos aprender más. Entonces, cuando ustedes llegan a ese punto y empiezan a ayudarse, van a ver cómo es el fluir, cómo es el resonar del que hablaba María. Bien, ese ha sido el pequeño resumen, mi querida María, y bueno, vamos a continuar. Ajo, muchísimas gracias, Jaime. Qué maravilloso estar aquí, en realidad trayendo esta memoria ancestral que, como tú dices, no nos crean, pero siéntanlo. Más que creerlo, más que buscar razones o formas, es sentirlo, que la información resuene dentro o no. Quizás resuena, quizás no, pero es como volver a reconectar con ese instinto como tan primal que está dentro del cuerpo y permitir que sea el cuerpo también el que nos siga mostrando los caminos, los maestros, las técnicas. Así que sí, muchas gracias. Sigamos recordando. Bien, eso, tus últimas palabras me acaban de poner en un tema que lo mencionaste y de pronto por ahí le podemos dar un poquito de inicio y de hilo ya a esta cometa que es el tema del cacao para que vuele y vuele alto. Eh, Se dice que el cacao, bueno, lo asociamos al dulce porque una de las historias o leyendas que se cuenta del cacao es que cuando los españoles llegaron aquí, a pesar de ellos haber sido quienes introdujeron la caña, pero aquí ya se tomaba cacao dulce, o sea, chocolate dulce, ¿sí? Pero bueno, por hablar de la parte de la forma del dulce y de la alineación del cuarto chakra, hablamos de que va sobre el amor, ¿no es cierto? Eso es lo importante, eso es lo primario. Y es lo que asociamos nosotros. Es decir, la muestra de amor es regalar un chocolate, Ujú, un buen cacao. Una conversación, una reunión en un clima frío es alrededor de un chocolate caliente. Es decir,
nos identifica un poco con la familia, con la Sí, organización primaria de casa, de hogar, de una relación afectiva muy fuerte, muy respetuosa. Entonces, es una cuestión muy sutil en la que cada una de sus partes, desde la raíz, las hojas, el tallo, la mazorca, la pulpa y finalmente la pepa de cacao, cada una nos aporta en algo muy, muy grande, muy delicioso. Así que con eso, ¿cuál sería tu camino? ¿Cómo lo fuiste descubriendo? sí, qué bonita descripción. Sabes que quisiera comenzar por la parte química de lo último que dijiste, porque hablaste de que es una medicina que nos conecta mucho con esta parte como primaria, como que familia. Y esa palabra conexión, esa es una palabra muy clave que es el cacao. El cacao es conexión y es una conexión muy clara. Lo podemos observar desde un punto de vista químico sin perdernos. El cacao tiene una molécula que se llama anandamida. También tiene tiamina. Juntas generan este estado de balance, este estado de armonía, no solo del corazón, pero grandemente del corazón, el centro del sistema. Ahora, lo que hacen estas sustancias también es actuar sobre el sistema endocannabinoico. Este es también es otro cerebro de nuestro sistema nervioso. El sistema endocannabinoico va a ser el que controla las hormonas. Cuando, y esto lamentablemente aplica a la mayor parte de nuestra población humana, atravesamos situaciones de estrés, cuando no sabemos cómo gestionar esa hormona del estrés que es el cortisol, entonces pasa algo que es grave, ¿no? Se queda esta hormona, hay una descarga de cortisol en el sistema y es como que como tener esta adrenalina que tiene la gacela justo cuando le atrapa a un león. Pero claro, la gacela que logra salvarse se escapa y libera la adrenalina. Ahora, el ser humano tiene una respuesta muy similar a las situaciones de estrés. Pero esta situación de estrés puede ser, me enojé con mi jefe. Lo grave de esto es que si no sabemos cómo gestionar las emociones, y por esto es que esta es una medicina también tan bendecida, nuestro sistema se queda tóxico, se queda, digamos, con una cantidad muy elevada de estrés, de cortisol, y esto genera una serie de desbalances en cadena. Entonces ahí es cuando no podemos producir nuestras propias hormonas, como lo que me pasaba a mí, no podemos dormir bien, no podemos metabolizar bien los nutrientes, por más de que comamos, digamos, alimentos de calidad, de nada sirve si el sistema está en desbalance. Entonces, ahora cuando hablamos de conexión, estamos hablando de una planta maestra que va a rellenar todos esos huecos químicamente, energéticamente. Y claro, ¿no? Aquí empezamos a jugar con estos conceptos que es también como lo interesante, lo curioso de la alquimia para mí es justamente cuando recordamos que somos ese observador que afecta a la materia. Entonces, desde un punto de vista espiritual, cuando trabajamos con una planta maestra, ya no trabajamos solos, sino que es como desde un punto de vista chamánico, lo vemos como un espíritu abuelo, un espíritu abuela también, que tiene tanta sabiduría que sabe exactamente lo que tiene que hacer. Entonces, de nuevo, podemos observar todo esto desde su estructura química, ¿no? Entonces, ¿cómo llegó a mí el cacao? Fue justamente así, fue en comunidad, fue en conexión. Fue cuando yo tenía mis 20 años, me invitaron a mi primera ceremonia de cacao aquí en Ecuador y fue muy interesante porque de hecho la persona que sostenía esa ceremonia en esa ocasión es una hermana que es francesa. Es una francesa que ella vino al Ecuador, estaba siguiendo su posgrado, pero vino al Ecuador y se enamoró del Ecuador, obviamente, ¿quién no? Todas las maravillas, las plantas que tenemos, la medicina, y ella decide dejar su posgrado en política, me acuerdo muy claramente, y se queda aquí haciendo camino con las plantas. Entonces, esa fue mi primera ceremonia de cacao, medicina, digamos, de esta forma más ceremonial.
porque claro, tenemos como esta tradición en el Ecuador, el chocolate caliente, y bueno, en el mundo en realidad es así. ¿Y por qué? Ahora podemos ir comprendiendo y podemos ir como conectando esos como puntos en también toda esta realidad que nos han vendido. Vemos que, por ejemplo, en el Día de la Madre, en el Día de los Enamorados, regalamos chocolates y claro, aquí pasa algo muy interesante que es súper importante entender para que podamos ir un paso más allá. Cuando tenemos la información adecuada, podemos empoderarnos. Entonces, si bien es una planta maestra que nos brinda todo esto, es una planta madre, por eso le llamamos, es muy femenina, nos da muchos minerales, de los cuales igual podemos hablar extensamente, estas proteínas que les comento para balancear nuestro sistema hormonal. También es una medicina que por su estructura va a generar una estimulación de la oxitocina. Y aquí es justamente por qué quería utilizar esta palabra, porque la oxitocina es la hormona de la conexión. Entonces, digamos que esta información también se ha manejado de formas de conveniencia. Vemos las industrias chocolateras, claro, manejando esta necesidad del sistema humano de balancearse a través de estos compuestos que existen en la naturaleza, pero lamentablemente nos venden algo que no tiene nada de lo que te estoy contando. Entonces, ¿cómo nos aseguramos que lo que estamos consumiendo es medicina o es solo un saborizante? Podemos, siempre que consumamos un chocolate, esto es súper importante, ver los ingredientes. Entonces, yo te apuesto y le apuesto a todo mundo que haga esto. Les apuesto si pueden encontrar por lo menos dos, ojalá un chocolate que tenga como primer componente el cacao, casi ninguno. O sea, yo no he encontrado, no hay. Si vamos como a las grandes marcas como Supermax y estas empresas muy grandes, ustedes se van a dar cuenta que el primer ingrediente es el azúcar, de toditos. Entonces, esto es muy triste porque obviamente el azúcar desde un punto de vista químico es tan adictivo como la cocaína, heroína, se conecta en los mismos receptores en nuestro cerebro. Entonces, yo que viví un tiempo en Escocia, claro, observaba cómo este tema de Halloween en realidad es tan parte de volver a niños adictos a muy temprana edad al azúcar. Y claro, volver los consumidores ya normalizados de algo que para la sociedad lo vemos como normal, digamos, pero que en realidad es una de las adicciones más grandes que observamos. Entonces, esa fue mi primera ceremonia, mi primer acercamiento a mis 20 años, pero en realidad la medicina vuelve a mí cuando yo esté en el Reino Unido. Yo ya estoy en el Reino Unido, graduada, estoy trabajando como terapeuta. Yo también soy maestra de yoga, entonces daba clases de yoga, terapia Reiki, y entonces me fui de voluntaria a un festival. A mí me gustan mucho los festivales de conciencia, hay mucho, mucho de esto allá. Y me encantaría también, vamos, con Jaime estamos tratando de traer justamente estos conceptos de mezclar sabiduría ancestral, de mezclar yoga, muchas ramas, plantas medicinales, porque en realidad la espiritualidad es eso, ¿no? No es una sola cosa, sino es una gama de colores que nos van a llevar de nuevo a nuestro centro. Entonces, yo me fui de voluntaria a un festival de este estilo y ahí regresa la medicina del cacao a mí. Encuentro la medicina del cacao a través de una marca que conecté en ese momento y justamente recuerdo que fue en la temporada donde habían estos fuegos en Brasil, Amazonía, no sé si alguien recuerda, quizás tú recuerdas, pero empezaron a ver, hace unos 4 años había muchos fuegos, se presumía también que venían desde la industria cárnica para generar más espacios para plantar carne, es súper fuerte ese tema también, porque está muy linkeado al cacao. Entonces ahí es cuando yo recibo este mensaje muy, muy claro de la medicina del cacao, de cuál es mi razón por la cual yo estaba en Escocia. Entonces la razón por la cual yo estoy en Escocia también es porque soy este puente entre el nuevo mundo y el viejo mundo, los cuales son conceptos intercambiables, ¿no es cierto? Pero lo importante aquí es que podamos todos despertar a qué es lo que está detrás de lo que consumimos, porque hasta que no despertemos de dónde estamos colocando nuestra fuerza vital, nuestra energía, que es nuestro dinero,
seguimos en realidad en la ignorancia de ser víctimas de sistemas. Podemos quejarnos, pero mientras nosotros sigamos alimentando esos sistemas, no hacemos mucho. Entonces, este es el llamado detrás de la medicina del cacao. Esto pasó más o menos antes de la pandemia. Yo me di cuenta, como les comento, es una industria súper, súper dañada que ahora ya estamos viendo en África mucho abuso infantil, por eso hace unas semanas explotó, o sea, se elevó muchísimo el precio del cacao justamente porque está saliendo todos estos temas. Ahora las personas ya están buscando comprar cacaos limpios, es de un nuevo concepto, digamos. Entonces, en ese tiempo nosotros con mi familia, con mi madre, decidimos viajar al Ecuador porque nos dimos cuenta que ni siquiera algunas marcas de cacao ceremonial que llevan este nombre afuera en Europa tenían en realidad como esa evidencia de lo que decían. Entonces, por esa razón viajamos de Ecuador a buscar a nuestros propios productores. Y ahí es cuando yo comprendí esto, que a menos que estemos en directa conexión con quienes producen nuestra comida, los productos que consumimos, estamos totalmente ignorantes de a dónde va nuestro dinero, porque en realidad eso es lo que pasa con el cacao, o sea, los procesos que lleva detrás, la creación de la pasta, son procesos que requieren mucha inversión. Pero justamente, como casi toda la inversión se queda en estas grandes industrias, el productor de cacao vive en la pobreza. Entonces, claro, cuando viajamos a la costa, vemos todos los productores de cacao secando su cacao en la carretera. Entonces, ahora ya hay investigaciones de chocolate Hershey's, Nestlé, con metales pesados, ¿no? Entonces, justo por esto es súper importante que sepamos qué es lo que estamos consumiendo, porque todo esto puede generar graves efectos en nuestro sistema. Bueno, eso precisamente era algo que yo quería acotar. Yo regresé también al país en el año 2000, más o menos. Precisamente, bueno, no más o menos, exactamente junio del 2000 yo volví al Ecuador y empecé mi carrera en cacao, a aprender a trabajar sobre el cacao. Y sí, yo en temas de comercialización me he topado con que me han dicho, vea, no queremos cacao de calidad, pero estoy hablando de una exportadora, sí, lo que queremos es que corte su cacao, lo seque lo más pronto posible y lo traiga aquí. Y ya nosotros nos encargamos. Entonces, en ese modus operandi, sí, el agricultor y vamos a topar un poco lo más rápido posible la vida semanal del agricultor. Es en época de cosecha, pues cosechar todo lo que pueda hasta el día jueves, con mediodía, secar jueves tarde, viernes y el sábado estar en el pueblo más cercano para vender, porque ya generalmente ya lo que van a sacar ya lo tienen gastado, porque deben en la tienda de la semana anterior. Y eso se vuelve una cadena mafiosa o un círculo vicioso porque las empresas que compran cacao generalmente o los comerciantes que compran el cacao son dueños casualmente de una tienda al lado. Entonces dice, bueno, no le alcanzó, está a $15 el tacho de cacao, entonces si no le alcanzó, bueno, vaya aquí al lado que yo soy garante y le fiamos para la próxima semana y me trae, y el agricultor cae en la trampa de hacer eso. Claro, obviamente, como tú decías, María, la forma más rápida de secar el cacao a nivel de finca es tirarlo a la vía donde está asfaltado, porque el asfalto se calienta tanto con los rayos del sol, en especial en provincias como Manabí y Esmeraldas, que es una plancha. Entonces tú botas el cacao a la plancha directamente y se seca, pero la pepa del cacao es una esponja que absorbe todo. Exacto, Entonces, exactamente. al absorber así, claro, más allá de que sean metales pesados, el mayor componente de un chocolate de estos de consumo masivo es el alquitrán. Entonces, es decir, uno se come un chocolate y es como fumarse una cajetilla de Marlboro, porque ha absorbido todo el alquitrán del pavimento. Ah, Pero exactamente. a los exportadores no les interesa, lo que quieren es kilos de Gracias. cualquier cosa que se parezca al cacao. Ujú, La fermentación no les interesa. El proceso de fermentación, yo he llegado a manejar procesos de 3, 7 y hasta 15 días de fermentación ujú, y ustedes pueden ir sintiendo a nivel de ese trabajo, de ese trato que se le da al cacao, ujú. la diferencia de sabores, de texturas, de todo.
del mismo efecto en el cuerpo. Entonces, esa es la importancia de saber lo que estamos consumiendo, tal cual que María lo dice. Pasa lo mismo con el agua y con cualquier otro alimento. Uno tiene que tener más contacto. Sí, No crean, sigan investigando, investiguen de dónde viene el pescado sí, que consumen, de dónde vienen las plantas, las lechugas, las verduras, qué es lo que hacen ahí. Yo una vez me decían, ahora, fíjense ahora acá en Ecuador, parte del City Tour en Quito es llevar a los norteamericanos al mercado de Santa Clara para que vean las frutas cómo son realmente, porque ellos tienen una idea completamente distinta de lo que es un banano ecuatoriano en Estados Unidos. Es una fruta perfecta, que no tiene una mancha, no tiene el mosqueadito, como le decimos acá en ah, Ecuador, qué ¿sí? locura. Y entonces, ese tipo de frutas en Estados Unidos no se pudren, se secan. Entonces, imagina la cantidad de químicos que debe tener una fruta para que se seque. Aparte, Uf, no se ponen los insectos. Los insectos son más sabios que nosotros y no comen basura, ¿sí? exactamente. No se acercan a una planta. Los insectos, usted duda en comerse, porque en realidad la planta no es buena y los animales lo saben, ¿sí? Entonces, ahora ellos ven acá y prueban. El banano que se prueba en Europa o en Estados Unidos es insípido. Cuando uno va de aquí y ve en un supermercado banano de Ecuador, ¡ay, qué emoción! Coge y compra un banano de esos, uno en $1, y lo prueba y es insípido. No tiene el dulce que tiene el nuestro acá, el dulce natural, ¿sí? Entonces, completamente de acuerdo con eso en el tema del cacao. Seguimos, mi querida María. Muchísimas gracias, Jaime. Así es. Y usaste una palabra que es totalmente acertada. El cacao es una esponja. Es una esponja y por eso es un tema muy serio. O sea, es absolutamente perceptible el tratamiento que ha tenido, como bien dices, la fermentación. Todo esto es muy delicado. Imagínate que mis productores, y yo siempre cuento esto, porque justo por eso yo trabajo con ellos, justo hoy comentaba acerca de esto. Yo decidí trabajar con Héctor porque él me mencionaba que ancestralmente el cacao, por su alta sensibilidad, los abuelos, las abuelas finqueros, una semana antes de realizar la cosecha, ellos dejaban de tener relaciones sexuales. Esta era una norma para cacauteros, para personas trabajando en las fincas. Entonces, la razón, porque claro, o sea, cuando hay un intercambio sexual, obviamente las energías se alquimizan, se elevan, se alborotan, digamos. O sea, hay un intercambio, está pasando una transformación. Y él me contaba que hubo una temporada en la que tuvieron un poco de ayuda de primos, gente más joven, y les comentaron justamente eso, pero ellos no creían, porque igual son cosas que se han ido perdiendo con el tiempo, ¿no? A veces hasta ya creemos que son decires, pero en realidad si lo pensamos, todo es energía desde un punto de vista, desde la metafísica, física cuántica, una planta con tal sensibilidad, por supuesto que va a reflejar todas las emociones. Emociones solo es energía en movimiento de quien la trate. Entonces me comentaba que tuvieron un poco de ayuda y se les dañó la producción y desde ahí ellos ya no reciben ayuda. Entonces simplemente son los dos, son una pareja que ellos llevan las 4 fincas. Hay una abundancia de cacao súper grande, pero claro, es esta conciencia con la cual nosotros trabajamos, que es una planta maestra y que no podemos tampoco meter cualquier tipo de manos solo por sacar más rápido la producción, etcétera. Por eso ellos, de hecho, el cacao solo nos venden a nosotros y a otra mujer que vive en Estados Unidos, que tiene también una concepción muy similar a todo lo que estamos hablando, tiene mucha claridad de esto, y ella también desarrolló una marca de cacao con este chocolate, con este cacao nuestro, pagando el precio justo, porque esa es otra cosa también, o sea, el precio en el mercado no es el precio justo. Nosotros hace tiempo estamos pagando mucho más del precio comercial. Ahorita que explotó esto, obviamente hubo una revolución, digamos, pero en realidad el productor de cacao percibe muy poco, como tú dices, por eso es que no sale de ese círculo vicioso. Sí, es que además, bueno, acabas de topar un tema importantísimo. El asunto de la esponja, al que nos referíamos con el cacao, les doy una idea para que lo imaginen.
Una de las leyes universales es como es arriba, es abajo, ¿sí? La ley de la correspondencia, lo que uno da, recibe, ¿sí? El karma y el dharma. Entonces, si una planta es una esponja y recibe todo lo que, asimila todo lo que recibe, imagínense ustedes cumpliendo estas leyes universales, cuánto nos devuelve. Eso es lo importante, ¿sí? Si ha absorbido todo el amor de tratarla, de haber una abstinencia de 7 días, de dedicarle 7, 14 días a fermentar, a cuidarle temperatura. O sea, si uno le da todo ese amor y él lo recibe, imagínense ustedes cuánto nos va a devolver esa planta. Y eso es para mi modo de ver, es lo que la hace tan importante a nivel medicinal. Sí, exactamente. Sí, muchísimas gracias. Y ese tema es tan bonito porque es una ley universal, este dar y recibir, pero también podemos observar esto como un concepto muy chamánico de nuestros pueblos nativos, es la reciprocidad sagrada, ¿no? Recordar que todo lo que nosotros estamos dando también lo vamos a recibir. Y es una planta que nos trae como de forma muy tangible eso, para que podamos ver como en un espejo también cómo está nuestro intercambio con la vida, ¿no? Y ahí me acuerdo de algo que dice Héctor, nuestro productor de cacao, él dice que un cacao debe ser tan limpio que siempre te debes reflejar, que así decían los abuelos, que uno debe poderse ver siempre en la taza de cacao que estás tomando. Y es eso, es la alta sensibilidad de esta planta maestra, siempre te va a devolver lo que sea que tú le des. Y eso es a todo nivel, tanto de los productores como de los comerciantes, como Sí. de todo. O sea, es una lección de vida porque nos enseña que exactamente vamos a recibir lo mismo que estamos dando. Y obviamente si lo damos sin la necesidad, sin la búsqueda de que voy a dar 5 y espero recibir 7, Ujú. ¿sí? Sí, Sino simplemente voy a dar 5 y no sé si me devuelvan 5, 7, 3 o 20, sí. ni me los devuelva la misma persona a la que se lo di. Ajo, qué bonito. El universo es quien nos lo va a devolver. Y nos lo va a devolver en el justo precio. Ahí sí, como María acababas bien de decir, es el universo el que nos va a pagar el justo precio. Quieres llamarlo divinidad, quieres llamarlo Buda, quieres llamarlo Dios, arquitecto del universo, como quiera llamarse, pero es esa fuerza superior que nos lleva a estar aquí, a vivir un camino, ¿sí? Que es esta vida que estamos teniendo. María, son lastimosamente, se nos han pasado 45 minutos de programa. Tenemos 3, 4 para despedirnos. Ya quedó clara la invitación para la siguiente semana. Pero por ahora, un mensaje a nuestra gente. Por favor, tus contactos, lo que tú estés haciendo, tus redes sociales para que te sigan. Y la invitación, queridos amigos, yo cierro con un tema importante con María. Muchísimas gracias, Jaime. Muchísimas gracias a Radio RFG también por la invitación, por esta charla tan importante el día de hoy. Quisiera culminar invitando a todas las personas que nos están escuchando a ponerle más atención a su corazón todos los días. En realidad, este concepto del corazón es también otra cosa que se ha distorsionado, se ha malentendido a lo largo del tiempo, se lo ve se lo relaciona con debilidad, pero en realidad el corazón es un órgano muy importante, es un órgano electromagnético. Yo trabajo mucho con este concepto y yo ayudo a que las personas puedan reconectar con este diseño que ya viene dado para todos. Todos venimos con dones, regalos, y el momento en el cual aprendemos a conectar con ese corazón, con ese diseño perfecto que guarda ese templo de lo divino que tenemos cada uno de nosotros dentro, pues podemos poner al servicio todo esto que llevamos y obviamente eh, poder encarnar nuestra humanidad desde un lugar de servicio. Para mí va a ser siempre lo que resume el camino que es la humanidad. Estamos aquí para recordar esa unidad, esa conexión, esa impermeabilidad de esta energía creativa, como bien dice la metafísica, la física cuántica.
Entonces, bueno, si quieren seguirme en mis redes sociales, ya hablaremos la próxima semana más. Ayapacha Cacao es mi marca de cacao. Van a encontrar muchísima información de cómo trabajar con el cacao, qué es el cacao, cómo es esto de la energía del corazón, ya incluso un instituto que se llama Heart Math Institute, es un instituto internacional que estudia la matemática y mecánica del corazón. Entonces yo trabajo mucho con este concepto. Como les comentaba, soy también profesora de yoga, soy facilitadora de cacao también. Yo recibí la tradición de las personas maya por primera vez y bueno, después fui entrenando también y estudiando con otras abuelas, abuelos también de mi tradición, que es obviamente la tradición ecuatoriana. Pero mi camino está muy, muy ligado a reconectar a personas al poder que está dentro de sus corazones, de su energía creativa, nuestra Kundalini. Soy terapeuta menstrual, también trabajo muchísimo con mujeres, es otra de mis pasiones súper grandes. Y bueno, todo este trabajo siempre acompañado de las plantas medicinales, plantas maestras, ciencias ancestrales como el yoga. Así que sí, quien quiera seguirme en mis redes, Ayapacha Cacao o Psychomagic Coach. Y encantada de venir la siguiente semana también. Muchísimas gracias nuevamente, Jaime. Muchísimas gracias a ti por tu presencia y por comprometerte para la próxima semana. Les tengo una sorpresa final, mis queridos amigos. Aquí María, como ustedes ya la han visto en este programa, recordarán a nuestro amigo que hacía hongos, Jairo Ramón, que sigue haciéndolos, por supuesto. También a Mara Alejandra Muñoz, que se ha presentado en 3, 4 ocasiones anteriores. Sí, Karen Sílicas, que todavía no está por presentarse en este espacio. Hemos conformado una comunidad terapéutica. ¿Sí? Y el siguiente paso que va a ser la revelación del primer retiro espiritual que vamos a hacer nosotros como comunidad. Será muy pronto, ¿sí? Vamos a seguir pasando información. Estén atentos a nuestras redes sociales, a la página de Momentos Místicos, al Facebook, al Instagram y al TikTok, donde vamos a ir publicando información sobre lo que van a ser los retiros espirituales acá en Ecuador, con la participación de gente de fuera, de extranjeros, de nacionales, un ambiente muy, muy distinto que buscamos el reencuentro con ustedes. ¿Por qué? Porque como les dije, atendiendo tanto a la ley de reciprocidad ancestral como a las leyes universales, las cosas no están fuera. Lo que nosotros vemos es lo que está dentro y entonces vamos todos a buscar dentro de cada uno de nosotros lo que debemos proyectar afuera para hacer un mundo mejor cada día. Esa es la misión común de todos, independientemente de que cada uno tenga de forma individual una misión en la vida. La misión común de todos es ser felices y buscar un mundo mejor. Y estamos a punto de caramelo de salvarlo, porque estamos en instancias finales. Así que mis queridos amigos, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a Evolución RFG Online por la transmisión, así como a la coalición de medios digitales de Ayu Comunicaciones. Perdón, el tiempo nos hace equivocarnos. 593 Citizen, también al Grupo Constructor Social, a Juntos de Organización Ciudadana, a la Plataforma Cívica Nueva Sociedad, Publicarte desde la ciudad de Loja, la red joven, Tu imagen cuenta y las voces de Milano. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo día jueves a esta misma hora para seguir. Y lo importante, el próximo jueves, queridos amigos, vamos a tener una preparación de cacao en vivo que vamos a compartir con María y de ahí en adelante espero que cada uno de los programas lo podamos disfrutar con una taza de café. Muchísimas Ajo. gracias, que tengan una hermosa semana y nos estamos hablando en 7 días. Muchísimas gracias, Jaime. Nos vemos pronto. Muchas gracias.